Y yo quiero invitarle para que vaya conmigo al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. El apóstol Juan fue uno de los últimos discípulos de Jesús que quedó vivo. En realidad, tenía condena de muerte también. Pero por ese plan del Señor tan especial terminó abandonado, solo, en una isla llamada Patmos. El Imperio Romano lo exilió en la isla de Patmos. Y ahí, en esa isla, solo el apóstol Juan recibe una revelación del Señor. En una visión, en visión el Señor le muestra a Juan el fin de los tiempos. El fin de todo. Todo iba a terminar y va a terminar como el Señor lo anunció a Juan en Apocalipsis. Juan lo escribe y Juan es alguien que está escribiendo lo que el Señor va diciéndole que escriba. Literalmente el Señor le dice: Juan, escribe. Escribe lo que te voy a dar en visión. Y de ahí surge este libro de Apocalipsis como una revelación de parte del Señor hacia Juan, para que hoy tuviéramos nosotros este mensaje, para que hoy tuviéramos nosotros conocimiento de cómo terminaría esta humanidad en la que nosotros hoy existimos. Y ya hemos recibido de parte del Señor un mensaje que le transmitió a la primera iglesia en la que Juan escribe, la iglesia en Éfeso, una iglesia a la que el Señor le dice: vuelve a amarme otra vez a mí como me amabas al inicio. Qué bueno todo lo que haces, pero quiero que me ames como al inicio. Ya recibimos del Señor el mensaje de parte de Él para aquella iglesia en una ciudad puerto llamada Esmirna, una comunidad judía de cristianos y cristianos judíos que todavía no creían en Jesús, donde el Señor les dice: no tengo mucho reclamo para ustedes, solo les pido que sean fieles hasta la muerte, que sean fieles hasta la muerte, que me sirvan, que me amen hasta el último momento, a pesar de las tribulaciones y los padecimientos que van a tener en la vida. Y hoy hay un mensaje de parte del Señor para una iglesia que habitaba en otra ciudad importante en Asia, llamada Pérgamo. Otra ciudad donde judíos cristianos y judíos no cristianos emigraron después de la persecución que en Israel se dio por el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba Israel. Y cuando empezaron a haber cristianos radicales, de verdad, genuinos, a los que el mundo, ¿sabe cómo le dice hoy el mundo a ese tipo de cristianos? Les dice aleluyas, fanáticos, religiosos, lavados de cerebro. Y si a usted le dicen así, usted celebre, porque entonces se nota la obra del Señor en su vida. Se nota. Si a usted no le dicen así, preocúpese. Preocúpese si todo el mundo todavía lo quiere andar cargadito. Le cae bien a todo el mundo lo recibe, no hay rechazo de nadie, no hay burla de nadie, no hay menosprecio de nadie. Preocúpese, porque el cristiano normalmente es burlado, es menospreciado, es señalado. Que no seamos cristianos agentes secretos, que somos, pero no parecemos. Y le dice el Señor a Juan en el capítulo 12, versículo 12, capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Lo tiene conmigo? Dígame amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe, le dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Mire cómo le dice el mensaje del Señor. El que tiene la espada, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Escuchó eso? Se lo repito. Esta es el encabezado de la pequeña carta dirigida a la iglesia en Pérgamo. El remitente se llama a sí mismo así:
dile a la iglesia en Pérgamo que este mensaje se lo manda el que tiene la espada aguda de dos filos. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Y dice este encabezado de este remitente, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, hablando del mismo, el que tiene la palabra en su mano, dice esto: dile a la iglesia, le dice Juan, yo conozco tus obras, yo conozco dónde moras, dónde vives, yo conozco que donde vives es donde está el trono de Satanás, pero también conozco que retienes mi nombre y que no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Voltea a su vecino y dígale: pocas cosas. Pocas cosas contra ti. Y le dice el Señor la queja. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, le dice el Señor a la iglesia en Pérgamo, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiero empezar hablando de esta promesa. El Señor le dice a Juan: dile a la iglesia. Y hoy le vengo a decir a cada uno de ustedes, de parte del Señor, hay promesa, hay recompensa para el que sale vencedor al final de la carrera. La vida en Cristo no se trata de la velocidad con la que caminamos. No se trata de ser como la espuma que sube y después se desaparece. La vida cristiana se trata de la constancia que tenemos hoy, mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el próximo mes, el siguiente año, y pasan los 10 años y los 20 años y los 30 años y estoy agonizando y mi fe permanece firme. De eso se trata la vida en Cristo. Y si usted vino hoy por primera vez, yo vengo a decirle hoy también de parte de Dios: hay esperanza para su vida si hoy toma una decisión y comienza a vivir para Dios hasta el último día de su vida. Al que venciere, al que venza, no al que se emocione un rato, no al que cuando le den ganas se sienta victorioso. No, al que venza, al que termine la carrera con victoria. Le dice el Señor: le daré a comer del maná escondido, de la comida que el Señor tiene preparada para la eternidad. Él es el maná escondido. El maná era la comida que el Señor le proveyó al pueblo de Israel en el desierto, allá en el libro de Éxodo. Dice la Biblia que comían maná y era suficiente. El maná escondido del que el Señor habla es Él. Dice la Biblia que en la ciudad celestial, en la eternidad, no tendremos necesidad de comida, de bebida, ni de la luz del sol, ni de la luz de la luna en la noche. Nada, porque Él será suficiente. Esta vida se va a acabar. Aunque usted y yo vivamos hoy pensando de que quizás no se va a acabar, o que nos sentimos como muy fuertes para que veamos acabada nuestra vida ya, esta vida se va a acabar. Su vida se va a acabar, la mía se va a acabar, la de nuestros hijos se va a acabar, la de nuestros padres se va a acabar, si no es que ya se acabó. Esta vida en esta tierra se va a acabar.
Así que la vida más importante no es la que tenemos en esta tierra, porque esta vida en esta tierra se acaba, amada iglesia. La vida más importante, la que debemos anhelar, desear, soñar, es la vida que el Señor ofrece después de esta. Esa es la que el Señor le ofrece al que venciere. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Dice el apóstol Juan en otro pasaje en Apocalipsis: yo escuchaba cómo me llamaban, porque dice la Biblia que lo llevaron en una visión hasta el cielo. Y dice que puesto en las calles de oro, él vio las calles como de oro, los ríos de cristal. Dice la Biblia que ahí el Señor le hablaba con un nombre que él no conocía. Ese día, amada iglesia, usted y yo recibiremos un nuevo nombre. ¿Usted cree que se va a llamar José Ramón como este pastor? No, va a haber un nombre perfecto. No de esos que nos ponen, ¿verdad? Que nos gusta uno, no nos gusta el otro. Usted seguramente tiene algún nombre que no le gusta. De paso, mire, si aquí hay padres jóvenes o solteros que van a ser papás, piensen en el futuro de sus hijos. No le ponga el nombre que a usted le gusta. Piense y diga, ¿será que le va a gustar cuando ya esté grande? Si no nos queda de herencia un nombre extraño. Dice la Biblia que seremos llamados con un nombre nuevo. Hasta eso será nuevo. Dice la Biblia, no habrá más llanto. Si usted llora hoy aquí en la tierra, déjeme decirle, no habrá más llanto, Franklin. No habrá más llanto. ¿Sabe qué es la otra noticia? No habrá muerte. Si hay una cosa a la que el ser humano le huye, es a morir. Es a morir. Aunque nosotros digamos, para mí, como decía el apóstol Pablo, morir es ganancia. Aunque digamos que morir es ganancia, yo estoy seguro que ninguno quiere ganarse esa ganancia hoy. Nadie quiere que lo empujen a esa ganancia. Pero todos terminaremos ahí. El Señor ofrece nombre nuevo. El Señor ofrece ser Él el sustento para nuestra vida eterna. Se acabará todo sufrimiento, amada iglesia. Se acabará toda angustia, toda preocupación. En la eternidad con Cristo será gloria, alabanza, gozo y paz. Eso será por los siglos de los siglos. Pero aquí el Señor le habla a una iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Versículo 13. Yo conozco tus obras. Yo conozco dónde vives. Mire lo que el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo. Yo conozco dónde tú vives. ¿Usted sabe que Dios conoce dónde usted vive? Dios conoce dónde usted vive. Dios conoce dónde usted vive. ¿Y sabe qué le dice el Señor a la iglesia en Pérgamo? Donde tú vives. Escuche cómo le dice, donde tú vives está el trono de Satanás. Este mundo en el que nosotros vivimos está gobernado por el mismísimo infierno. Jesús lo dijo, príncipe de este mundo es el diablo. Ojo que no le llamo rey. Porque cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, le dijo el diablo a Jesús, si tú postrado me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios. Mire, o sea que Dios sigue siendo Dios del diablo. ¿No sabía eso, verdad? Dios sigue siendo Señor de Satanás. Dios sigue siendo rey de Satanás. Aunque Él gobierne este mundo, el Señor sigue siendo rey sobre todos los reyes, buenos o malos. Y el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, yo conozco donde tú vives, y donde tú vives, el trono lo tiene Satanás. Este mundo, amada iglesia, no tiene compostura según nuestra manera de verlo. Las cosas no van a mejorar.
Los conflictos no se van a acabar. Las crisis no van a menguar. Este mundo no se va a poner mejor algún día. Los precios no van a bajar. ¿Ya veo cómo está la gasolina otra vez? Este mundo no va a mejorar. Los días van a ir de mal a peor cada vez, cada vez, cada vez. Porque quien gobierna este mundo es Satanás. Es un mundo de perdición. Es un mundo de pecado. Es un mundo de darle la espalda a Dios. Yo conozco dónde vives, pero tengo una cosa que te la aplaudo. Ojo, este es un mensaje del Señor para la iglesia en Pérgamo, pero puede ser un mensaje del Señor para usted y para mí hoy. Yo conozco donde tú vives, conozco que Satanás gobierna el lugar donde tú vives, pero tengo una cosa que te aplaudo. Mire cómo le dice el Señor: celebro que tú retienes mi nombre, guardas mi nombre, atesoras mi nombre en tu vida. Pones mi nombre como importante en tu vida. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto usted retiene el nombre del Señor en su corazón? ¿Cuán importante es el nombre de Jesús en su vida? ¿Qué lugar en el podio de su corazón ocupa Jesucristo? Yo celebro que retienes mi nombre, celebro que no has negado mi fe. Pedro le dijo a la multitud que lo acusaba mientras Jesús iba de camino al Gólgota, al monte de la calavera, al lugar donde iba a morir en la cruz. Le dijeron a Pedro, se le acercaron y le dijeron: tú eres uno de ellos, ¿verdad? Tú eres uno de ellos. Pedro dijo: no, Señor, yo no soy. Se equivocaron de Pedro. Es que tú hablas como ellos. Esa manera tuya de hablarse es que es igualita que la de ellos, la de Jesús y sus discípulos. No. Ya les dije que se equivocaron. Tú eres de ellos, le dijeron a Pedro. Y Pedro se enojó tanto que blasfemó, habló palabras que no debían de decirse. Negó a Jesús, negó su fe, negó haber sido discípulo de Jesús. ¿Cuánto cristiano hay que niega su fe? ¿Cuántos niegan su fe en frente de su familia? ¿Cuántos niegan su fe en frente de sus amigos? ¿Cuántos niegan su fe en frente de sus vecinos? ¿Cuántos niegan su fe en frente de sus compañeros de trabajo? Hasta darle gracias a Dios por su comida en el lunch le cuesta. Eso también es negar la fe. Decir que ya no bebe porque tiene un tratamiento para los riñones, para el hígado, eso también es negar la fe. Diga que ya no bebe porque ahora es cristiano, porque el domingo aceptó a Cristo como Señor y Salvador, porque el domingo se arrepintió de sus pecados y por eso el tratamiento que tiene es que ahora vive para Dios. No niegue su fe. En esta iglesia el Señor aplaudía que no habían negado su fe. Y es que no eran tiempos fáciles. Aquí eran tiempos de muerte de los cristianos. Aquí eran tiempos de sacrificio a los cristianos. Dice el Señor a la iglesia en Pérgamo: celebro que no has negado mi fe, ni aún en los días. Mira, este personaje, este hombre, Antipas, es una sola vez que se menciona en toda la escritura. Una sola vez en ese versículo. Pero la historia, cuando hay registros históricos, no bíblicos sino históricos, encontramos a Antipas como un mártir del continente asiático, de esta iglesia que había emigrado de Israel, de este pueblo cristiano. Antipas fue martirizado, murió por ser cristiano. Yo celebro que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. E insiste Jesús a Juan y le dice: insisto, dile a la iglesia en Pérgamo que sé que donde ellos viven mora Satanás. Tenemos usted y yo que reconocer que hay un diablo presente en este mundo. Hay planes diabólicos en este mundo.
Hay acechanzas de destrucción sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de los hijos de nuestros hijos. Por eso necesitamos retener el nombre de Jesús en nuestro corazón. Por eso necesitamos permanecer en nuestra fe y no negar nuestra fe, aunque pase lo que pase. Y mire cómo le dice. Pero, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas. Dígale al otro vecino, pocas cosas. Y le dice, tengo en contra de ti que tienes ahí en medio tuyo a los que no retienen mi nombre, sino que retienen en su corazón la doctrina de Balaam. El Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, no tengo mucho que reclamarte, es poco, pero mucho. Poco que reclamarte, pero mucho porque te puede costar la vida eterna. Poco, pero mucho. Le dice el Señor a la iglesia en Pérgamo, tú retienes la doctrina de Balaam. Yo quiero dejarle la tarea para que usted vaya en su casa a la palabra del Señor y lea esta historia que yo trataré de resumírsela en 2 minutos. En el libro de Números, capítulo 22, 23, 24 hasta el capítulo 31, Números, encontramos la historia interesante. El libro de los Números relata los escenarios en donde Dios empezó a entregarle la tierra prometida a Israel. Y empezaban a venir conquistas de terrenos paganos, de terrenos gobernados por gente que adoraba a otros dioses. Y el Señor diseñó que esas tierras iban a ser entregadas al pueblo al que se le había dado la promesa. Se lo dijo el Señor a Abraham en Génesis 12, te bendeciré y serás bendición, te daré una tierra donde fluye leche y miel. Y esa tierra empezó a ser entregada a Israel a punta de batalla. Y había una tierra llamada la tierra de Moab, conocidos sus habitantes como los moabitas. Y el rey de Moab, en el número 22, en ese tiempo se llamaba Balac. No Barak como el grupo aquel, quizás por me hicieron una pregunta un día. Barak es el grupo que hoy usted escucha. Balac era el rey de Moab. Y escuche este relato. Balac tenía como vecino a Israel y quería, antes de que fueran vencidos, quería acabar con Israel. Y le dice Balac como rey a sus súbditos, vayan a buscar a Israel, al profeta de Dios llamado Balaam. Y le dice, vayan y llévenle este mensaje. Pero primero, antes de prepararse para salir, carguen los caballos y los camellos de riquezas y regalos para Balaam. Y cuando lleguen, díganle, aquí manda el rey de Moab estos regalos. Y mire lo que Balac manda decir, que le digan al profeta. Dile al profeta, cuando lleguen, díganle al profeta que lo necesito que venga. Y que venga a profetizar. Que venga a profetizarme aquí en mi reino de Moab. Que venga a declarar bendición. Que venga a declarar bendición sobre Moab. Y que venga a declarar maldición sobre Israel. Y le mando unos caballitos bien cargados. ¿Usted cree que hoy en el negocio de la fe que muchos falsos hacen, usted cree que es nuevo? Usted lo puede leer en la palabra. Dice la Biblia que llegaron donde Balaam el profeta y le ofrecieron dinero, riquezas, y le dijeron, te manda el rey de Balac.
para que vayas y bendigas a Moab y maldigas a Israel. ¿Sabe por qué? Porque el Señor había dicho a Balaam: lo que tú bendigas será bendecido por el Señor, y lo que maldigas será maldito por el Señor. Y Balac lo sabía, el rey de Moab lo sabía. Y dice la Biblia que llegó Balaam, llegaron donde Balaam y le contaron la historia. Y Balaam dijo: no, miren, yo no puedo prometerles lo que decir. Pero Balaam hizo algo que cambió la historia, y por eso es mencionado en esta iglesia de Pérgamo. Dice la Biblia que, escuche, Balaam tomó los regalos y les dijo: voy a tomar los regalos que me mandan, pero no puedo asegurarles que voy a decir lo que el rey quiere que diga. Tomó los regalos y dice la Biblia que salió con ellos. Ponga atención. Tomó los regalos y salió con ellos. Y dice la Biblia que el animal en el que iba montado, una bestia, dice la Biblia que la bestia vio el ángel del Señor en el camino y rebuznó y se hizo para un lado y tiró a Balaam de encima. ¿Sabe qué hizo Balaam? Golpeó el animal, se volvió a subir y volvió a encaminarse. Un rato más adelante, el ángel del Señor se le apareció otra vez en el camino, y la burra de Balaam volvió a ver al ángel del Señor y volvió a ponerle freno al camino y volvió a tirar a Balaam. ¿Y qué cree que hizo Balaam? Volvió a golpear al animal. Y por tercera vez se sube Balaam en su animal, camino a Moab. Y dice la Biblia que por tercera vez el ángel del Señor se aparece en el camino delante de aquel animal. Nadie lo veía, solo aquel animal. Y dice la Biblia que el animal volvió a poner freno y se daba la vuelta, y Balaam volvió a golpear el animal. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que Dios puso en esa burra la capacidad de hablar. Y le reclamó el animal a Balaam y le dijo: ¿por qué vas con esta gente a Moab? Y la Biblia lo describe. Pasan los 22, 23, 24 hasta el 31 de Números. Usted lo puede leer en su casa. Es una historia larga para yo resumírsela en tan poco tiempo. Pero al final dice la Biblia que Balaam no le dijo a Balac, al rey, que iba a bendecir a Moab y a maldecir a Israel. Le dijo: no puedo hacer eso. 3 veces fue al Señor y el Señor le dijo: ¡cuidado! Y te atreves. Pero dice la Biblia que Balaam, el profeta del Señor, ahí en los secretos, en murmuraciones, le dijo al pueblo de Moab: ¿saben qué? ¿Saben cuál es la manera para que no estén ahí luchando para ver si maldecimos a Israel? Fácil. El Señor ya le dijo a Israel que no se metan con las mujeres de Moab. Así que una buena estrategia, mire, cuidado. Balaam le está diciendo a los moabitas: una buena estrategia es que les envíen mujeres moabitas. Envíenles mujeres moabitas a seducirlos. Envíenles mujeres moabitas a que se prostituyan en Israel. Y cuando hagan eso, se lo dice Balaam, cuando hagan eso en Israel, entonces el pueblo de Israel caerá en maldición. Porque el Señor se lo advirtió a Israel. Escuche. ¿Usted escuchó eso? Yo se lo acabo de resumir en breves minutos, pero está en una historia de más de 11 capítulos que usted lo puede leer en su casa. Y el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: es poco lo que tengo contra ti, pero es mucho. Porque estás tolerando, estás reteniendo en tu corazón esa doctrina de Balaam. Esa doctrina de hacer en secreto lo que en público parece que está bien, pero en secreto está mal.
Estás reteniendo ese mensaje que corrompe mi santidad, corrompe mi plan. Esa doctrina de Balaam era que delante de todos bendecía, pero donde nadie lo veía, hacía las cosas para desagradar a Dios. Esa era la doctrina de Balaam. El Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: tengo poco contra ti, pero es mucho. Es mucho. Porque de lo que te estoy reclamando, necesitas, dice el versículo 16, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque hay cosas adentro tuyo, iglesia de Pérgamo. Hay cosas adentro tuyo que, aunque son pocos, representan mucho para conseguir tu vida eterna. Qué lindo es que no haya cosa que reclamarnos delante del Señor. Qué lindo es, como dice la palabra de Dios, que seamos encontrados como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. El plan de Dios, amada iglesia, usted que vino hoy por primera vez, el plan de Dios para su vida es que su vida sea íntegra delante de Dios. Que no guarde nada oculto, que todo sea expuesto a la luz del Señor y le diga: Señor, límpiame, perdóname, aquí estoy con lo privado y con lo público. Aunque sea poco, es mucho. Y hay gente que todavía sigue poniéndole tamaño de pecado a las cosas. No, dicen algunos, es poco. No fue tanto la mentira que yo le di. Si solo fue un poquito que me robé. Sí, si vieran los políticos cuántos se roban. Siempre queremos hacer la comparación con el que más peca, para justificar algunos pecados que a veces le llamamos pequeños. Pero yo le digo de parte del Señor, poco, pero mucho. Puede costar su vida eterna. Puede costar su eternidad con el Señor. Usted quiere que cuando termine su vida en esta tierra, mire, haya fiesta, haya celebración en los cielos diciendo: ven, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo es recibirte aquí en la eternidad. Pasa, gózate. Usted quiere que las ventanas de los cielos, las puertas se abran para recibirle a usted con honores y decir: qué lindo que venciste, pasa. Aunque sea poco lo que haya en medio suyo, si usted no lo rinde delante del Señor, si no lo saca, si no se arrepiente, el Señor pondrá un freno y no habrá vida eterna. Aunque sea poco para usted, delante de los ojos del Señor es mucho. Aunque sea poco para usted y para mí, delante de Dios es mucho. El Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: me alegra que retienes mi nombre, me alegra que no has negado mi fe, ni aun cuando veías cómo asesinaban a tus hermanos, me alegro. Que aún donde Satanás gobierna, te mantienes adorándome a mí, me alegro, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y eso te puede costar tu eternidad. Seguramente aquí hay alguien que guarda pocas cosas que si hoy muere podrían costarle su eternidad. Seguramente que hay gente que vino viviendo una vida pública aceptable, pero usted sabe que adentro de sí mismo hay algunas pocas cosas que necesitan ser limpias. Hay cosas que necesitan ser entregadas delante del Señor. La doctrina de Balaam, desde Números, miles de años atrás, seguía teniendo consecuencias. Y la iglesia en Pérgamo trataba de agradar a Dios, pero tenía esas pocas cosas que impedían que obtuvieran el completo agrado delante de los ojos de Dios. Aunque era poco, delante del Señor era mucho. Aunque sea para usted y para mí poco, es poco, pastor, si no es mucho lo malo que yo soy. Por eso hay gente que dice: mire, si lo único que le hace falta es ir a la iglesia, pero viera qué buena persona es. El Señor conoce hasta dónde vive. Y nadie va al cielo por ser buena persona,
Si no, la sangre de Jesús no la necesitaríamos hoy. La cruz de Jesús no sería necesaria hoy. Si por ser buena gente vamos para el cielo. Nadie por buena gente estará un día caminando en las calles de oro y en el mar de cristal. Nadie por buena gente estará dando gloria al que vive para siempre por una eternidad. ¡Nadie! Necesita rendir su vida delante de Jesús y decirle: Señor, perdóname, aquí vengo delante de ti con las cosas públicas que ves y con las cosas privadas que solo tú conoces también. Hoy es día de arrepentimiento. Porque hoy es día de perdón. Por eso el gran sabio Salomón lo decía en el libro de Eclesiastés: mientras hay vida, hay esperanza. Y por eso el mensaje del Señor para la iglesia de Pérgamo, y seguramente para muchos hoy también, es: aunque hayan pocas cosas hoy, tengo el reclamo que si las sigues manteniendo en tu vida, perderás la oportunidad de la eternidad conmigo. Pero arrepiéntete. Y si vences, si terminas vencedor, si terminas victorioso, nombre nuevo. Nombre nuevo. No se trata de la emoción de este mundo. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Espere el último día. Espere el último día. Cantemos esa canción, El Último Día. Si tiene la oportunidad de despedirse de sus seres queridos en el lecho de una cama en gravedad, que sabe que se va, y que cuando le pregunten: ¿cómo está papá? ¿Cómo está abuela? Bendecida, prosperada y en victoria. Qué lindo es que se acabe nuestra vida así, ¿verdad? Qué lindo es que nos suceda como David, como Abraham, como Moisés, que mandaron a llamar a los suyos, les dieron el último mensaje de parte del Señor, los exhortaron, los animaron, les dieron la bendición, y dice la Biblia que expiraron. Qué lindo. Qué lindo es que venzamos hasta el final. Qué lindo es que las batallas de la vida no nos venzan. Qué lindo es que no hayan cosas, aunque sean pocas, pastor, son pocas, pastor. Yo no soy tan pecador como otros. Yo le quiero dar un consejo: deje de compararse con los más grandes pecadores. Compárese con el que no tiene pecado alguno. Compárese con aquel que dice: así como yo soy santo, ustedes también sean santos. Compárese con aquel que dice: mi plan, mi deseo es que pase la eternidad conmigo. Compárese con aquel que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Con Él compárese, con Él comparémonos. No se compare con aquel pecador. Yo peco, pero no tanto, pastor. Ahí voy. Hay algunos que dicen: ahí voy, pastor, poco a poco, ahí voy. ¿Cuál poco a poco? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? Deje esas pocas cosas. Sí, ya casi, pastor, viera que estoy bien, casi listo, estoy bien cerca. Ay, aleluya. Deje esas pocas cosas que le impiden. Deje esas pocas cosas. Tiene resentimientos, tiene rencores, tiene sed de venganza, tiene chisme, tiene envidia, tiene pecados ocultos, vicios. Déjelo. Porque esas pocas cosas pueden ser mucho para que le cueste en su eternidad. ¿Qué hay? Hay pornografía donde nadie le ve. ¿Qué hay? Hay masturbación donde nadie le ve. ¿Qué hay? Hay fornicación con quien nadie le ve. ¿Qué hay? Hay adulterio donde nadie le ve. ¿Qué hay? Hay brujería donde nadie le ve. ¿Qué hay? ¿Cuáles son las pocas cosas que hoy el Señor te dice: es poco, pero es mucho para mí? Arrepiéntete. Ya deja la vida de pecado. Ya deja las cosas que, aunque sean pocas, te costarán la eternidad. Amada iglesia, necesitamos esforzarnos. Usted que vino hoy por primera vez, hoy tiene la oportunidad de rendir su vida a Cristo, para que no haya un día más, para que pasemos con el riesgo, con el temor, con la duda. Mire, yo celebro cada pareja en esta iglesia que viene viviendo en una vida en pecado, en fornicación, y que aquí, sin nada a la fuerza, sin patadas en el pecho ni nada, deciden dar el paso al matrimonio. En los próximos 2 meses vamos a celebrar la boda número 64 en la historia de esta iglesia. Es una gloria para el Señor tremenda.
Y si usted no se ha casado y vive hoy dicen en unión libre, pero en realidad es en pecado. Si usted vive una vida así, corra. Corra, quizás usted diga, pastor, mire, ya estoy, si lo único que me hace falta es que me case. Corra, porque eso poco puede ser mucho para Dios. ¿Cuáles son las cosas que hoy usted sabe que el Señor le dice, es poco? Imagínese esa plática entre el Señor y usted, diciéndole, sí, es poco. El Señor sabe que quizás son pocas cosas, pero es mucho. ¿Cuáles son esas cosas que el Señor sabe? Que quizás se lo está recordando. Es poco, sí, es poco. Lo sabemos, ya lo hemos hablado, es poco, pero es mucho. ¿Sabe qué dice el Señor? Versículo 16. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hoy estamos llenos de un evangelio donde ofrece todo lo que quiera, todo, y algunos se atreven incluso a decirle, arrebátelo, quítelo a la fuerza de Dios, o al diablo si quiere. Usted tiene superpoderes, engañando a mucha gente, pensando que la vida en esta tierra es lo más importante. ¿Y qué pasa si muere? ¿Habrán reclamos de parte del Señor? ¿Se quedará con las casas, con las cosas, con todo lo que quiso conseguir en esta tierra? ¿Y sin la vida eterna? Porque habían algunas pocas cosas ahí que sabía que hay reclamos de parte del Señor. Hoy el Señor dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. No arriesgues tu eternidad por un problema en tu matrimonio. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No arriesgues tu eternidad por coquetear un ratito por ahí con el pecado. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No arriesgues tu eternidad por una cervecita el fin de semana. Arrepiéntete. Es poco, quizás sí es poco, pero es mucho para Dios. Arrepiéntete. Dice el Señor a la iglesia en Pérgamo, y nos dice hoy, aunque sea poco, es mucho. Arrepiéntete. ¿De qué tiene que arrepentirse usted? ¿De qué tenemos que arrepentirnos hoy? ¿Cuáles son esas cosas, pocas o muchas, que hoy podrían costarnos la eternidad? Usted se va a morir. Y yo también. No, pastor, eso no me profetizan en Facebook. Sí, eso no se lo van a profetizar en Facebook. Porque en Facebook necesitan likes. Aquí no ocupamos likes. Usted se va a morir. Y seguramente yo tendré que oficiar su sepelio. Con mucha tristeza y dolor por la pérdida. Pero ojalá que con alegría celebremos su ida al cielo. Seguramente usted va a celebrar mi sepelio. Y ojalá que con alegría también podamos celebrar la eternidad donde el Señor nos espere. ¿Cuáles son las pocas cosas que hoy son mucho para los ojos de Dios? Que hoy tenemos que decirle, Señor, perdóname.